¿Podrías exponer tu programa para presidir la CNDH en 5 puntos? Bueno, yo he insistido que lo urgente en este momento es recobrar la confianza ciudadana y para eso necesitamos ciudadanizar a la comisión. Y eso implica no solamente que las personas podamos acudir libremente y sentir la confianza de que nuestros reclamos serán escuchados, sino también implica que quienes estén en esa institución sean personas verdaderamente comprometidas con los derechos humanos, sin compromisos con grupos o de índole político que limite su actuación. Segundo, necesitamos que la comisión tenga un papel más activo en la respuesta a las demandas de las víctimas. Y esto solo se puede lograr si nos sentamos directamente con las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y el Estado, y procuremos una revisión de cada una de las quejas, de tal suerte que podamos ir dando respuestas, ya sea como amigable composición, si la víctima así lo quiere, o inclusive utilizar las facultades que tiene la comisión para poder demandar ante los tribunales, ya sea la reparación o la sanción de algunas de estas violaciones. Tercero, necesitamos que la comisión vaya más en armonía con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. ¿Esto qué implica? Que por un lado se nos observa al país en diferentes campos de derechos humanos, pero por otro lado la comisión no retoma ese trabajo. Entonces necesitamos un poco construir formas diferentes de trabajo. Esto implica que quizá tengamos que hacer uso de relatorías especiales, de instancias especiales que nos den cuenta de la problemática que se está viviendo en el país. Pongo algunos ejemplos. Situación migrantes, cruce de la frontera con México, llegada a la frontera norte. Es evidente que la comisión tiene que hacer un monitoreo, porque los derechos humanos no solo es para quienes vivimos en este país, es para quienes cruzan este país y la persona que por alguna situación esté aquí. Entonces necesitamos hacer un monitoreo y poder ir documentando claramente dónde están esas violaciones a los derechos humanos para prevenirlas y por supuesto sancionarlas. Necesitamos también que la comisión trabaje de la mano con las organizaciones no gubernamentales. No se entiende un trabajo a favor de los derechos humanos sin la sociedad civil. Es absurdo pensar que tú puedes seguir construyendo prevención, atención, si no vas de la mano con la sociedad civil. Yo quisiera poner un ejemplo. En México las y los defensores de derechos humanos pues son los que regularmente acompañan y auxilian a las víctimas, lo estamos viendo en los recientes casos. Sin embargo, la comisión no tiene ese trabajo permanente. Y el trabajo permanente no es de ninguna manera cooptar ni nada, es simplemente revisar. Yo he planteado que de llegar a la comisión tendré reuniones por cada entidad federativa con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque son quienes nos pueden decir en verdad lo que está ocurriendo y con quienes podemos tomar medidas urgentes, pero también para protegerlos, porque muchos de ellos se encuentran en una verdadera situación de peligro en algunos casos por los temas que llevan o por las personas a las que están acompañando. Entonces ese es un vínculo fundamental. Y por último, yo creo que la comisión tiene que hacer un trabajo de la mano también de gobierno y de entidades federativas en dos campos fundamentales. ¿Cuál es? Sociedad civil, participación en las instancias de la sociedad civil. Necesitamos también en la construcción de políticas públicas con enfoque de género. Nuestro país es un país desigual, marcadamente desigual. Y en dos campos hay que incidir, política social y política económica. Existen ya las condiciones para hacerlo. México ha firmado los tratados en esta materia, los dos pactos, sobre todo el de económicos, sociales y culturales, y requiere estar muy acompañado de la mano en estos temas. Y la otra es armonización legislativa. Somos un país que cada entidad federativa tiene leyes y cada quien legisla como quiera, pero necesitamos que las legislaciones sean conforme a los compromisos que hemos hecho y a lo que establece nuestra Constitución. Entonces este es un trabajo muy fuerte, muy intenso, pero creo que de esa manera podemos ir recuperando la confianza ciudadana en cada una de las instancias de la Comisión. Una o dos problemáticas de protección de derechos humanos de urgente atención. Lamentablemente, las problemáticas urgentes en México son hoy los delitos de lesa humanidad.
desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, sigue marcando la agenda prioritaria de los derechos humanos, y a eso hoy se suma nuevamente el combate a la tortura, sobre todo como un mecanismo, un método en la investigación o durante las detenciones. Entonces estamos ante una verdadera situación grave que si le añades aún más un tránsito migratorio que se está convirtiendo ya en un problema humanitario, pues es evidente que los derechos humanos en México ocupan y deberían de ocupar la agenda prioritaria del Estado mexicano.